Hola, buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a revisar es cómo podemos implementar circuitos digitales como los que estuvimos trabajando en las clases anteriores, pero usando exclusivamente un tipo de puertas, que son precisamente las puertas universales, la NAND y la NOR. Así que vamos a comenzar. ¿Se acuerdan ustedes el número de la clase? ¿17? Ah, muy bien. Porque yo la verdad es que siempre me confundo con el número de las clases. Que uno tendría la idea de que los cursos van como bien en paralelo con la misma cantidad de clases, pero la verdad es que no. Ya, entonces, clase 17. Clase 17, lo que vamos a hacer es como les comentaba, ¿cierto? Vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a partir con un ejemplo, ¿ya? Supongamos que queremos implementar la siguiente función. Y lo vamos a hacer de una forma bien directa. Implemente la siguiente función y yo les voy a dar la función como una sumatoria de minterms. Implemente la función f. En este caso vamos a ponerle de a, b, c y d. Va a ser la sumatoria, la sumatoria de los siguientes minterms. Y va a ser el 0, el 1, el 2, el 3. Va a estar también el 8, el 9 y va a estar el 15. ¿Ya? Esos van a ser los minterms que vamos a tener en nuestra función. El 15, que quiere convertirse en un 1, pero no, es el 15. Ya, ¿cómo lo hacemos? Ustedes pueden ver que acá, como está definida la función, en realidad no hay mucho más allá que hacer. Por ejemplo, como construir la tabla, yo podría pasar directamente al mapa, ¿cierto? Podría escribir el mapa, simplificar y con eso obtener nuestra función y obviamente nuestro circuito. Vamos a hacerlo acá. Es como una versión más simple, por decirlo así, del proceso de diseño, porque en realidad no hay que pensar qué pasa con el circuito y qué pasa con la función. Más bien qué pasa con la función en realidad. ¿Cierto? Porque en los otros casos deberíamos nosotros estar analizando para cada combinación qué es lo que ocurre. Tenemos acá nuestro mapa, ¿cierto? Y yo puedo entonces escribir los unos y los ceros según corresponde. Y le puse la B, vamos a ponerle la A. A, B, C, D. ¿Dónde tenemos unos? Tenemos unos en el 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Después tenemos en el 8, 9 y el 15. Recuerden que era 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Así que tenemos ahí. ¿Cuáles son los grupos que podemos formar? Les pregunto yo. De hecho, este grupo por acá, ¿o no? Un grupo de A4. Hay un grupo de A4, estos dos con esos dos de arriba y este de acá. Vamos a armarlo. La dificultad en sí de este problema ahora no está en el cómo lo voy a agrupar en realidad, porque es bien directo, ¿cierto? Lo tenemos ahí. Y nos queda otro elemento que está acá solo, ¿cierto? Que sería, en este caso, vamos a poner en azul. S1. No hay ninguna opción de juntarlo con otro, ¿cierto? No podría hacerlo en diagonal porque ahí cambian 2 bits. Fíjense que esa combinación sería ¿cuál? Sería 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. La combinación correspondiente a esta casilla, que de hecho se corresponde con el 9. Y la de S sería 1, 1, 1, 1. Claramente cambian estos 2 bits, así que no se puede. Yo creo que ustedes quizás lo recordaban y lo entendían bien, pero nunca está de más reforzarlo, ¿cierto? Ya, una vez que tenemos esto listo, ¿qué haríamos nosotros? Simplemente diríamos que la función, en este caso f, va a ser igual a, voy a escribir lo correspondiente al grupo verde, que va a ser, ¿cierto? Acá va a quedar la b, ¿cierto? Sin negar, la a se va a ir. La b va a quedar como b negado. Vamos a tener acá la c negado, o el c negado en realidad. Más, ¿cierto? Después ponemos el grupo rojo, nos va a quedar A negado, B negado
y luego los demás cambian, así que se van. Va a quedar solamente A y B negado. O A por B negado. En definitiva, nos queda el último término, que sería el correspondiente al grupo azul, que está por acá, ¿cierto? Como él tiene todas sus, en realidad no cambia ninguna variable, porque solamente tiene una casilla, vamos a escribir directamente A, B, C, D. A, B, C, D. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestra función lista para implementar. Yo tendría que ahora tirar las líneas correspondientes al A, B, C y D, y poner las negaciones que haga falta, ¿cierto? Sin ningún problema. Sin embargo, lo que vamos a ver ahora, que es lo que no le puse título, pero es implementar o implementación con puertas NAND o NOR de 2 entradas. Implementación con NAND, quiso ser una de esas, o NOR de 2 entradas. 2 entradas. ¿Y hoy día estamos a cuánto? Estamos a martes 12. Martes 12 del 05 del 2020. Le podría haber puesto 20, ¿cierto? Pero ahí. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿En dónde está la diferencia? En realidad lo que vamos a hacer es esto, miren. Quiero que pongan mucha atención porque muchas veces se generan algunas dudas respecto a este procedimiento. ¿ya? Yo voy a copiar la función de nuevo solamente para que ustedes la vean claramente. ¿ya? No quiero que se nos pierda la función y vamos a llevarlo a la forma que se requiere para poder implementar lo que les comentaba. ¿ya? Ahí, ¿cierto? Y la tengo de nuevo. Fíjense bien que se pone énfasis acá en el 2 entradas, ¿cierto? Eso es bien importante. Ya. Primero, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a implementar en este caso con NAND. Que no lo escribí usando NAND. ¿Ya? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a negar 2 veces. Negamos 2 veces. ¿Qué va a ocurrir? Miren bien. Vamos a negar, ¿cierto?, los términos y vamos a cambiar la operación porque vamos a aplicar De Morgan. Solamente con esta barra que está acá abajo. Así que nos va a quedar algo así. Nos va a quedar entonces B negado, C negado, ¿cierto? Nos va a quedar con una negación acá. Después nos va a quedar, ¿cierto?, un producto, porque aplicamos De Morgan. Nos va a quedar el producto de esto, pero negado. Así que va a ser A negado, B negado, ¿cierto? Va a quedar con una negación él también. Ahí estamos marcando que es ese término, ¿cierto? Y acá va a quedar algo así, miren. Va a quedar A, B, C, D. A, B, C, D. Y también va a quedar con una negación, que va a estar acá arriba. Y hay un motivo por el cual yo estoy dejando esa negación un poco más arriba, que la vamos a ver a continuación. ¿Qué me falta? La negación de más arriba, ¿cierto? Que esta no la voy a tocar. Esa va a quedar así. La voy a dejar ahí de momento. Ahí. ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? ¿Sí? Solamente negué 2 veces, ¿cierto? Recuerden que negar 2 veces en sí no cambia a nuestra función. La deja tal cual. ¿Y por qué negué 2 veces? Ah, ya. Porque lo que pasa es que no lo he mencionado de forma explícita. Pero si yo quiero implementar con NAND, yo tengo que llegar a esta forma, miren. Tengo que llegar a una forma que sea así. Una multiplicación negada. Entonces, como acá originalmente no tengo ninguna negación, ni tampoco tengo multiplicaciones, fíjense que tengo sumas. Yo tengo que de alguna forma convertir las sumas en multiplicaciones. Y además tengo que hacer aparecer las negaciones. ¿Se entiende por qué lo hice? O sea, para implementar con NAND tengo que llegar a esa forma. Y la estoy tratando de forzar. ¿Ya? Muy bien. Sí, es que no lo mencioné, así que tenía todo el sentido que no se entendiera directamente. ¿Ya? Entonces, para conseguir esa negación y producto, ¿cierto? Realizamos ese procedimiento. Simplemente aplicamos De Morgan a lo que está acá abajo, ¿cierto? A esa primera barra, o en realidad a la segunda si le queremos ver desde arriba hacia abajo, y nuestros términos. Y nos queda así. Hasta ahí estamos súper bien. ¿Qué pasaría si yo quisiera implementar esto? Fíjense que ahora lo podría hacer solamente con NAND. ¿Cómo así?
tendría que tener presente lo siguiente, miren. Que esta puerta NAND, que está acá, supongamos que le entra un A y un B, acá va a salir la función, ¿cierto? Que va a ser A por B, todo negado. ¿Sí? Pero quiero que ustedes se pregunten, ¿qué pasaría si yo hago esto? Miren, si yo junto el A y el B, lo junté. Ahí nos queda, ¿cierto? Y, por ejemplo, pongo un 0 acá. ¿Qué va a salir de nuestra puerta? Si yo pongo un 0 ahí. Pensémoslo bien. Va a ser la multiplicación negada, ¿cierto? Así que tendría, bueno, si están unidos, acá hay un 0 y acá va a tener que aparecer un 0, ¿cierto? No debería haber otra posibilidad. Luego, al multiplicar 0 por 0 me va a quedar 0, pero negado va a quedar 1, ¿cierto? Así que eso es lo que va a quedar. ¿Qué pasaría si yo pongo un 1? Probemos si pongo un 1. Pongo un 1 en la entrada, va a aparecer un 1 acá y un 1 acá. Si yo los multiplico, va a dar 1 por 1. Va a ser 1, ¿cierto? Pero al negarlo va a quedar un 0. O sea, en definitiva, lo que está pasando es que si yo le pongo un 0, sale un 1, y si le pongo un 1, sale un 0. ¿Qué puerta hacía eso? ¿Se acuerdan ustedes qué puerta lo hacía? ¿Qué puerta de las que nosotros vimos? Al ponerle, por ejemplo, un valor determinado, salía el contrario, o el complemento, como lo quieran ver. Voy a poner esto en azul para que sea más consistente, ¿cierto? Claro, la NOT o el inversor. Recuerden, la NOT era la puerta que yo tenía que era así, ¿cierto? Que era como un triángulo, tenía una esfera o burbuja, ¿cierto? Yo le ponía acá un 0 y salía un 1. Le ponía, por ejemplo, un 1 y salía un 0. Y su función, ¿cierto? Sería directamente esta. Sería F igual a A negado, entendiendo la A como la entrada. ¿Sí? Sí, pues esa es la puerta que hace eso. Pero al juntar las entradas de la puerta NAND, está comportándose tal cual, ¿cierto? Y de hecho sí, se comporta tal cual. Así que podemos decir lo siguiente. Podemos decir que una puerta, en este caso NAND, que tiene sus entradas juntas, se va a comportar de la misma manera que una puerta NOT. Por tanto, va a ser equivalente, ¿cierto? Ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Ya, esto es importante, ¿ya? Lo vamos a tener acá destacado. Lo voy a dejar acá en una nube. Ahí nos va a quedar. Y va a decir importante. Ya. ¿Qué pasa? Miren, tenemos, ¿cierto? Una puerta NAND. La puerta NAND lo que hace es multiplicar y negar, ¿cierto? Como se presenta acá. O sea, yo tengo una entrada A, tengo una entrada B. Lo que va a realizar ella y va a entregar su salida va a ser A por B negado. Por tanto, si yo le pusiera, por ejemplo, un 0 y acá otro 0, sería 0 por 0, va a ser 0, pero negado daría 1. ¿Sí? Ese es su funcionamiento, según lo que vimos previamente. Le estoy comentando yo el caso cuando yo uno las entradas. Yo al unir las entradas no podría tener un valor diferente. O sea, yo podría poner acá un 1 o un 0, ¿cierto? Y ese 1 o ese 0 se reflejaría directamente en cada una de las entradas, que ahora están unidas, ¿cierto? No pueden tener un nivel diferente. En lo rojo, miren, si yo pongo un 1, vamos a tener un 1 acá y un 1 acá. Al multiplicarlos y negarlos, vamos a tener entonces 1 por 1 va a ser 1, negado 0, ¿cierto? Es lo que está en azul. Si yo pongo un 0, voy a tener un 0 acá y acá. Por tanto, al multiplicarlos y negarlos nos da un 1. ¿Sí? Entonces ustedes están viendo que si yo le pongo un 1, en la salida me da un 0. Si le pongo un 0, en la salida me da un 1, en realidad se está comportando tal cual como lo hace la puerta NOT. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. ¿Y para qué nos podría servir esto? Se preguntan ustedes. Porque yo estoy diciendo, ¿cierto?, que quiero implementar exclusivamente con puertas NAND de dos entradas.
Y por eso es que yo, si quiero implementar exclusivamente con este tipo de puertas que está acá, no podría usar una NOT para negar. Tendría que usar esta puerta NAND, pero con sus entradas juntas. ¿Se entendió ahora? Mm, muy bien. Yo me estaba tomando el último poco de café, que si no después se me enfría y lo tengo que botar, no me gusta así. O lo pongo en el microondas, pero se calienta la taza. Ya. Entonces, con eso claro, fíjense que yo podría implementar ahora este circuito, o realidad, perdón, esta función con un circuito directamente. ¿Sí? Fijémonos en qué quedaría. Yo podría tener entonces lo siguiente. Yo podría decir, ¿cierto? El B negado, C negado, lo puedo implementar con esta puerta, ¿cierto? Yo pongo el B acá, acá tendría el B negado. Yo podría implementar el C negado con lo mismo, ¿cierto? Otra puerta que yo tendría acá el C y acá sale el C negado. Después lo multiplico y los niego, ¿cierto? O sea, lo podría hacer con otra puerta AND, ¿sí? Lo mismo podría hacer acá. Yo podría construir el A simplemente diciendo, por ejemplo, así. Voy a dejarlo a la rápida porque después lo voy a borrar ya, porque quiero ver cómo trabajamos con dos entradas. Pero fíjense bien. Yo podría tener esto, ¿cierto? Pongo el A acá. Acá me sale el A negado. Después tengo lo mismo acá con el B, ¿cierto? Con las entradas juntas. Tengo el B y acá me sale, ¿cierto? El B negado. Después yo debería simplemente tomar otra puerta lógica, ¿cierto? Que va a multiplicar las entradas. Las va a multiplicar y las va a negar. Y con esto yo construiría lo que está acá, ¿sí? Y tendría esa primera parte. La de acá la había hecho tal cual, ¿cierto? Para obtener este término, ¿qué haría? Yo simplemente pondría una NAND, pero de 4 entradas, ¿cierto? Que tendría 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y ahí pondría el A, el B, el C y el D, ¿cierto? Y aquí me saldría la función que yo requiero, esa que está ahí, ¿cierto? Que sería A, B, C, D, todo negado. Y después, ¿qué haría? Simplemente tomaría este término, ¿cierto? O sea, lo que me dio en el circuito, lo multiplicaría por esto, lo multiplicaría por esto, y finalmente quedaría todo negado. Lo cual lo podría construir entonces con una puerta NAND, pero de 3 entradas. ¿Sí? O sea, lo podría hacer. Pero ¿qué pasa acá? Que en realidad lo que me están pidiendo a mí no es implementar con cualquier puerta NAND, ¿cierto? O sea, por ejemplo, como esta, porque es una puerta NAND que es válida. La puedo encontrar, la puedo comprar directamente e implementar mis circuitos con ella. Sin embargo, en el problema que nos piden, de 2 entradas. ¿Ya? Entonces, para que sea exclusivamente puertas NAND de 2 entradas las que estamos usando, tendríamos que hacer lo siguiente. De alguna forma, conseguir una expresión en la cual hayan multiplicaciones de 2 términos, o de 2 literales para ser más preciso, negados. No deberían haber 3 o 4 o 5 multiplicándose y negándose. ¿Dónde tendríamos un inconveniente? Según lo que estoy comentando. Fíjense que acá, para este término, no habría ningún problema. Porque puedo implementar, ¿cierto? Y obtener el B negado sin ningún problema con esta puerta. Bueno, perdón, vamos a ver este ya, porque ese no lo escribí. El A negado lo puedo construir con esto, ¿cierto? Con esta puerta de acá, el B negado con esta, que tiene su entrada juntas, y luego esta negación y multiplicación la consigo con esa puerta AND de 2 entradas también, así que no hay inconveniente. Y tenemos listo ese término. Pero acá sí hay un problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como hay 1, 2, 3 y 4 literales multiplicándose y negándose, yo no lo puedo implementar directamente con 2 puertas, NAND, sino que lo tendría que hacer con una de 4. ¿Se ve el problema? ¿Se ve por qué no podría yo directamente implementar así como está y tendría que hacer algo más para poder llevarlo a multiplicaciones de 2 términos? ¿Sí? ¿Se ve? Si alguien no lo ve, por favor escriba. ¿Sí? Muy bien. El conflicto aquí está en lo siguiente, en que hay una multiplicación de 4 literales negados. Y eso no lo puedo implementar con solamente una puerta NAND. Ya, mira. De hecho, lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, para que ustedes lo vean, voy a escribir completo ese circuito. Esto de acá lo voy a borrar, porque esto en realidad es más que nada un recordatorio, ¿ya? Lo que sí voy a dejar sí o sí es lo que está acá abajo. Que lo vamos a mover, esperamos que
no se pierda nada, porque a veces como que algunas cosas me las deja fuera, pero... Oh, ahí debería ser. Ahí sí. Ya, ese dígito lo puedo mover. No me tomó el otro. Ahí. Ya, vamos a mover eso nomás, que los números se quedaron ahí. Ya, entonces vamos a hacer el espacio y vamos a implementar ese circuito tal como está en la función. Y sí, vamos a reescribir mis números que quedaron arriba. Ahí sí. Ya. Entonces, teníamos, ¿cierto?, estos valores. Lo que estoy escribiendo acá, yo directamente es qué pasaría si es que yo le pusiera, por ejemplo, un 1, ¿cierto? A eso me refería. Aquí aparecería un 0. Ahí los puedo borrar sin problemas. Ya. Entonces, ¿qué pasaría si yo implementara ese circuito? Tendría lo siguiente. Lo voy a escribir en verde. Tendría, por ejemplo, el B, ¿cierto? Acá una puerta NAND, me daría el B negado. No se preocupen si ahora repito el B, el A, simplemente es para que ustedes lo vean de manera más rápida, ¿ya? Obviamente después lo vamos a hacer sin repetirlo, ¿ya? Tendríamos eso. El C, aquí saldría el C negado. Luego lo multiplicaría y lo negaría. Eso lo consigo con una NAND de 2 entradas. Ahí, ¿cierto? Ahí, sin problema. Voy a tener esto de acá, ¿cierto? Que voy a construir lo mismo, pero lo voy a hacer con esos colores. Voy a poner A negado, B negado. Tendría que usar dos puertas NAND. Hasta acá no hay ningún inconveniente, ¿cierto? Porque estamos usando puertas de 2 entradas. Todo perfecto. Lo mismo el B. Lo voy a repetir, como les digo, solamente para efectos de que nos quede simple el circuito en un principio. Ya después vamos a hacerlo de la forma más eficiente. Y nos queda el B, que por algún motivo lo escribí increíblemente pequeño. Y luego debería multiplicar y negar. ¿Cierto? Déjenme escribirlo más grande ahora. Me excedí como siempre, pero bueno. Ahí. Nos queda así. Ahí. Tendríamos, ¿cierto? Ya listo ese término de ahí, que está acá. Tendríamos el término listo. Y nos queda este, ¿cierto? Y para ese lo que yo podría hacer es directamente, por como está escrito, multiplicar las cuatro variables. Las multiplico y las niego, ¿cierto? No se olviden de que tenemos ahí ¿qué pasó con Excel? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ah, ya. Que Excel explotó y se nos fue nuestro circuito, ¿ya? Lo voy a dibujar rápidamente. Pero ahora voy a guardar porque eso es típico. Ya, nuestro circuito era F de... ¿se acuerdan cómo estaba? En Era, verde, B ¿sí? negado, C negado. Ah, ya, sí. B negado, C negado. En Luego, rojo, A negado, B negado. A negado, B negado. Y Y después... en azul, A, B, C, D. Ah, sí, ya me acordé. Voy a partir directamente desde acá, ¿eh? Y lo voy a guardar después. Porque no queremos que nuevamente nos pase eso. No le que pase eso. Ahí. Ya, ahí lo tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué estábamos viendo? Estábamos construyendo el circuito. Ya, lo voy a dibujar un poco más rápido, ¿ya? Ahí tendríamos, ¿cierto? Esta puerta que nos queda negado, ¿cierto? Después nos queda acá el C, nos queda la puerta acá. Yo multiplicaba luego ese término, ¿cierto? Va a ser multiplicado y negado, así que lo hago con una NAND. Una NAND. Luego de eso tendría, ¿cierto? Este término de acá. Y lo vamos a escribir. Me falló un poco ahí el pulso, pero estamos bien. Ahí, ¿cierto? Tendría entonces el B. Esto lo multiplicaría y lo negaría. Para eso pongo entonces una puerta NAND.
¿Ya? Y antes de cualquier cosa, vamos a guardarlo ya. Porque vamos a ponerlo en documentos por mientras. Después lo guardo bien. Y esto sería clase 17. Después ahí voy a tener que ver el video y ahí pongo todo. Ya, tenemos eso, ¿cierto? Ahora íbamos a escribir nosotros nuestra puerta de 4 entradas, una NAND también, que va a multiplicar 4 literales. Va a ser el A, el B, el C y el D. Y ahí estamos listos. Tenemos ese término que está asociado a esa puerta, ese está listo con estas puertas, ese también. ¿Y ahora qué deberíamos hacer? Deberíamos multiplicar los tres, ¿cierto? S y con S y negarlo. Eso lo podemos construir con una puerta NAND, pero de 3 entradas. De 3 entradas. Voy a tirar la línea por acá. Bueno, ahora estoy un poquito menos choco que otras veces. Ahí, ¿cierto? Y tendríamos lista nuestra función. Ah, sí. De hecho, sí. Son solamente de 2, pero lo que estoy mostrando ahora es por qué hay que hacer algo más. ¿Ya? Para que así ustedes lo vean explícito. Claro, aquí lo puedo hacer, está solamente hecho con NAND. Solo con NAND. Sin embargo, hay una puerta de 3 entradas y hay una de 4. No es precisamente lo que queríamos, ¿cierto? Así que ahora lo vamos a desarrollar un poco más para conseguir eso. Solo con NAND. Y la voy a poner entre paréntesis. Pero se usan puertas de más de 2 entradas. De más de 2 entradas, ¿cierto? ¿Cómo creen ustedes que podríamos resolver ese problema? De hecho, ¿por qué surgen puertas de más de 2 entradas? ¿Qué es lo que las genera? Les puedo decir yo que en realidad lo que genera las puertas de más de 2 entradas son simplemente los productos que tienen más de 2 literales, ¿cierto? Más de 2 términos, lo queremos ver así. Este es el problema y después al final. ¿Qué podría hacer yo para resolverlo? Aquí viene el punto importante, miren. Yo tomo esto tal cual, lo voy a dibujar y lo voy a dejar un poco más espaciado, ¿ya? Para que ustedes vean. ¿Ese término tiene algún problema por cómo está? En realidad no tiene ninguno, ¿cierto? Funciona. Funciona súper bien porque es solamente 2 literales multiplicándose y negándose. Perfecto. Y las negaciones se pueden construir con estas puertas. Así que lo que vamos a hacer ahora, les adelanto, es agrupar de a 2. Pero vamos a agrupar de alguna forma que no se modifique la función, porque no queremos modificarla, ¿cierto? Queremos que funcione tal cual. Porque si no, no nos serviría, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Vamos a tener A, B, C, D. Y lo tenemos acá. Vamos a subirlo un poquito más porque aquí viene lo que vamos a hacer. Tenemos la negación por acá. La voy a poner bien arriba también. Ahí. Y para resolver ese problema que tenemos puertas finalmente que son de más de 2 entradas, lo que vamos a hacer es agrupar. Y vamos a agrupar con una negación porque yo sé que, o con doble negación porque A 2 veces negado es igual a A. Y voy a negar esto, miren. Voy a negar con morado. Voy a guardar también porque hay que tener cuidado. Y voy a negar todo lo que esté de más de 2, o que tenga, perdón, más de 2 elementos multiplicándose, lo voy a agrupar así. ¿Se fijan lo que hice? Negué 2 veces ese A por B y negué 2 veces ese C por D. Y claro, ahora aparecieron 2 negadas. A ver, déjame revisar. ¿Qué parte no se ve? Ah, probablemente tiene que haber sido un tema del internet de momento. Pero solo en ese momento en que me comentaste no se veía. Ya. Entonces, tenemos ahí nuestros términos. Lo tenemos ahí, ¿cierto? Acá le voy a poner acá un producto, hay otro producto. Ya. ¿Y con eso qué conseguimos? Conseguimos juntar ese A por B, va a quedar 2 veces negado, ¿cierto? Después nos quedó acá el C por D, va a quedar 2 veces negado. Pero fíjense que en cada una de las multiplicaciones vamos a tener solamente 2 términos, ¿cierto? A por B
negado lo consigo con una puerta NAND. Queda después negado de nuevo. Lo conseguimos con una puerta NAND con sus entradas juntas. Ese C por D negado lo conseguimos con una puerta NAND. La negación de arriba la conseguimos con una puerta NAND con sus entradas juntas, tal como acá. Y luego esto, todo eso que está ahí, con todo esto, multiplicado y negado. Por tanto, lo puedo implementar directamente con solamente una puerta, ¿cierto? NAND. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿O bien? Ya, muy bien. Lo que hice fue simplemente juntar de a dos términos con doble negaciones. Ah, ya, pero que vamos a ir haciendo ejercicio. Sí, es que lo que pasa es que este tipo de problemas tienen un poco de eso, ¿ya? Pero solamente ejercitando de repente ahí se nos va haciendo algo más natural. Ya, vamos a tener ahora que eso está listo. No hay problema en implementarlo solamente con puertas de dos entradas. Pero, ¿qué pasa con estos términos? Fíjense que hay uno acá y uno acá. Son tres que están multiplicándose y negando. Y negándose, ¿cierto? ¿Cómo lo implemento eso? Lo implementaría con una puerta NAND, pero de tres entradas. O sea, no estamos cumpliendo con los que nos pedían, ¿cierto? Tendría ese término que entraría ahí, ese término se construiría y entraría acá, ¿cierto? Ese de acá entraría ahí y finalmente se multiplican y se niegan. ¿Qué podríamos hacer para poder resolverlo? Podría aplicar lo mismo que hice recién, ¿cierto? Podría decir entonces, niego una vez acá, niego otra vez acá, y ahí tenemos entonces solucionado el problema porque voy a tener entonces ese término, que está acá todo completo, ¿cierto? Por ese término van a quedar multiplicados y negados, así que lo puedo construir con una puerta NAND no de tres entradas, sino que de dos, ¿cierto? Luego va a quedar nuevamente negado, o sea, yo tendría que, en ese caso, hacer algo así. Tendría que poner una doble negación. ¿Con negaciones naranjas? Ah, miren. ¿Qué ocurre acá? Teníamos el caso, ¿cierto?, de este término, que era originalmente A, B, C, D negado. Les decía yo que para poder implementar eso directamente, ya, miren, lo que vamos a hacer entonces es revisarlo del principio, porque, como les digo, esta parte de acá se entiende. Yo había partido de una expresión en SOP, ¿cierto?, que era una suma. Era una suma de términos que estaban negados, ¿cierto? Era esto. Era eso, ahí, ¿cierto? Esa era la función original. Luego, ¿qué hicimos nosotros? Negamos dos veces. ¿Por qué negamos dos veces? Porque queríamos obtener, en principio, las negaciones para poder implementar exclusivamente con NAND. Y aplicamos De Morgan solamente a esta parte. Solo esa parte, ¿cierto? ¿Y qué hicimos entonces? Nos va a quedar ese término que está acá, ¿cierto? Negado. Ese de acá también negado. Y ese negado. Pero cambia la operación, ¿cierto? De una suma a una multiplicación. Y obviamente la barra de arriba se queda tal cual. ¿Se entiende ahora esa parte? Necesito que me confirmen porque, como les digo, el procedimiento en sí, lo que estamos haciendo es obtener negaciones, ¿cierto? Y en realidad multiplicaciones negadas. Esa parte sí. Ya, si estamos bien, perfecto. Seguimos. Ahí llegamos a eso. Luego, ¿qué ocurría? Vamos a borrar las naranjas de momento. ¿Qué ocurría acá? Teníamos, ¿cierto?, nuestra función de la siguiente manera. Teníamos B negado por C negado, negado. Eso yo lo puedo implementar con lo que está acá. Nos queda así, ¿cierto? Construye ese término. Luego este de acá, ¿cierto? El A negado por B negado, ¿cierto? Multiplicándose y negándose, lo construyo con esto. Porque digo simplemente el A va a salir de acá negado, el B sale de acá negado, se multiplican y se niegan. Y está listo. Ese término de acá, que es A, B, C, D, todo negado, lo construyo con una puerta NAND de cuatro entradas, lo cual no nos sirve, ¿cierto? Porque queremos implementar exclusivamente con puertas NAND de dos entradas. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas respecto hasta lo que hemos visto hasta ese punto? Ya.
Entonces, el triángulo de otras clases. Ah, ¿por qué uso este término? Porque lo que les comentaba, porque en este problema nos están pidiendo utilizar exclusivamente puertas NAND. No nos están pidiendo que usemos puertas NOR, ya. Por eso estamos usándolo de esta manera, ¿sí? Y yo les estaba mostrando, al principio justamente se borró, pero que si yo le ponía esto un 0, me quedaba 0 por 0, salía un 1, ¿cierto? Así que tenemos ese resultado. Si yo le pusiera un 1 acá, va a salir, obviamente 1 por 1 va a ser 1, negado va a ser 0. Así que en realidad este elemento se está comportando como una puerta NOT, que no podemos usar porque nos están pidiendo, ¿cierto?, que usemos exclusivamente puertas NAND de dos entradas. ¿Sí? De ahí viene. Ahora, hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Y el problema surge de lo siguiente, que como tenemos ahí una multiplicación de 4 elementos, ¿cierto? 4, que nos quedan negados, eso yo lo construyo con esta puerta. Pero en el problema original, que se borró, ¿cierto? que se perdió, nos pedían que usáramos dos entradas solamente. ¿Cómo puedo resolver eso? Lo que tengo que hacer es construir yo las operaciones necesarias para que solamente nos queden siempre un A y un B multiplicados y negados. O si quieren ser más generales, un X y un Y multiplicados y negados, digo. ¿Cómo lo puedo hacer? Y aquí es donde viene esta parte que le surgieron dudas a ustedes, miren, que es juntarlos con doble negaciones. Por ejemplo ahí, A por B, dos veces negado. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque recuerden que A dos veces negado es igual a A. No cambio la función, ¿cierto? Y luego hago lo mismo acá. ¿Sí? ¿Por qué lo hago? Lo hago porque así yo voy a poder construir esta expresión solamente con puertas NAND de dos entradas. Fíjense que si yo tuviera, por ejemplo, el A acá, supongamos, el A está ahí, el B ahí, salió A por B negado. Va a salir acá, ¿cierto? A por B negado. Luego, ¿qué debería hacer? Negar de nuevo. Y como quiero usar exclusivamente puertas NAND de dos entradas, en este caso pongo una puerta NAND, pero con sus entradas juntas. Y de acá va a salir el AB negado, ¿cierto? Que está originalmente, pero vuelto a negar. Y tengo ya listo ese término, ese de acá. Después, ¿qué tendría que hacer? Debería tomar ese término de acá. No es la única manera. Hay una manera alternativa trabajando con los ceros, ¿ya? Pero en este caso, como nosotros tenemos el SOP, es la manera que se hace con los SOP. Tenemos eso. Nos queda, por ejemplo, y también hay otra forma, que es conocer el equivalente, por ejemplo, de este término, bueno, de lo que teníamos originalmente, pero que se corresponde solamente con puertas NAND de dos entradas. O sea, decir, ¿cómo construyo una suma con estas puertas? Y son con unas configuraciones que uno puede usar, pero yo personalmente no recomiendo tanto porque los circuitos quedan mucho más grandes. ¿Ya? Supongamos acá que tenemos el C y el D negado, ¿cierto? Va a salir de acá CD negado. Lo hacemos entrar acá a una puerta NAND con las dos entradas juntas que se va a comportar como una NOT, ¿cierto? Y nos va a quedar entonces no A, sino que nos va a quedar C. C por D negado y otra vez negado. Claro, sí, siempre hay muchas formas. Siempre hay muchas formas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Es irlos negando. Es juntándolos a negaciones dobles, simplemente. ¿Se entiende lo que acabamos de ver? Después, obviamente, podemos ver formas alternativas si ustedes quieren, ¿ya? Pero me interesa que al menos esta parte se entienda. Porque en sí después, como les digo, con la práctica se va haciendo más directo. El tema es que uno al principio puede decir, bueno, ¿y por qué se juntaron? ¿Cuál es el motivo? Y aquí nosotros estamos viendo el motivo. Porque si yo lo construyo así como que había quedado ahí, por ejemplo, no cumplo con la idea de que sean solamente puertas NAND de dos entradas. Y ahora, ¿qué es lo que nos falta todavía? Fíjense. Tenemos un término, tenemos otro término y tenemos otro término. Tenemos tres. Y van a quedar multiplicados y negados. O sea, yo lo implementaría con esta puerta, por ejemplo. ¿Cómo lo puedo hacer para que quede solamente con puertas NAND de dos entradas? Yo lo había escrito, ¿cierto? Tendría que juntar este con este,
o S con S, o ellos dos, ¿cierto? Y con eso lo podría conseguir. Entonces, si yo hago esto, pongo dos negaciones acá, no cambio la función, ¿cierto? Pero tendría lo necesario, porque tendría entonces ese término, y se me borra la negación de ahí, tendría ese término por este, multiplicados y negados, lo puedo construir con una puerta NAND, y la otra negación la construyo con una NAND de dos entradas, pero con las entradas juntas, ¿cierto? ¿Se entiende? Esto lo voy a borrar porque ahora lo vamos a construir, ¿ya? Sí, no se preocupen, si yo sé que esta parte es como medio extraña, sí, pero no te imaginas la cantidad de materia que va a haber después del paro para el resto. Ah, claro, es que de hecho ese es un tema súper importante. Bueno, estamos ahora en grabación, pero les comento que nos llegó informaciones de lo que es eléctrica. Yo en lo personal para este curso, y obviamente el profesor de otro paralelo, nos vamos a basar exclusivamente en lo que indique jefatura de docencia de su escuela, porque es una prestación de servicio, ¿ya? Pero al menos para eléctrica, créanme que yo diría que no es tan conveniente como se dejó todo. Esto, esto sí es igual, sí. Porque al menos en eléctrica se va a hacer una prueba acumulativa, por no llamarla regulativa, respecto a todo lo que se vio antes. Imagínense. Todo se va a evaluar en una prueba. Para quien no dio, por ejemplo, las evaluaciones. Claro, es como si fuera un examen. No les puedo dar más comentarios fuera de eso, pero yo creo que a ustedes les queda claro cuál es mi opinión al respecto. Yo siento que es mucho. Si estamos hablando de prácticamente un semestre entero condensado en una prueba, ya. Entonces, ¿cómo construimos esto? Fíjense que voy a basarme en la misma idea de lo que habíamos visto previamente. O sea, yo voy a escribir el A, voy a escribir el B, el C y el D. Y voy a dejar acá unas líneas donde yo voy a decir que, mira, voy a conectar todos los elementos necesarios acá. Así no repito las entradas. Recién las estábamos repitiendo solamente para que ustedes vieran las operaciones de forma más separada, ¿ya? Pero nosotros al implementarlo, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a dejar nuestro A, B, C y D hacia abajo. Me anduvo juntando el último, ¿cierto? ¿Aparece el A negado? Sí. ¿Aparece el B negado? Sí. El C también, pero el D no está negado en ninguna parte, solamente él me refiero, ¿ya? Así que yo voy a escribir acá, miren lo que voy a poner. Voy a poner una puerta NAND, no una NOT como en los ejemplos anteriores que habíamos visto. Y déjenme ver si logro hacer una línea derecha. Ya está, bueno, ya. Ya, no, pues no quedó derecha, pero bueno. Y también les aprovecho de comentar mientras yo dibujo que les recomiendo que ustedes, una de esas, si están interesados en el tema, si alguien tiene la duda respecto a qué es lo que se va a aplicar, que puedan consultar directamente con jefatura de docencia, con su coordinadora, porque me imagino que ellos ya deben estar trabajando en ese tema. Y obviamente después a nosotros nomás, a los profesores nos informan nomás, ¿ya? Pero les recomiendo que hagan eso, que pregunten, tanteen cómo va a ser la situación. Ya, y ahora empezamos. Miren, voy a construir esto. ¿Cómo lo hago? Voy a tomar el B negado, C negado, va a quedar multiplicado y negado, así que lo construyo solamente con una puerta NAND, ¿cierto? Ahí está nuestra puerta NAND, que va a tomar el B negado y el C negado. No te borres. Ahí. Ahí, ¿cierto? Tenemos esa puerta lista. Y con eso construimos toda la operación. ¿Sí? Dime. Mientras yo escribo ahora la puerta o lo que pasa con la puerta que va a construir esto. Tenemos otra multiplicación negada. Ah, la función que está en naranja, ¿por qué la tenemos así? Porque esa función, o en realidad, ¿por qué pusimos esa doble negación? Porque teníamos, fíjense bien, ese término, ¿cierto? Teníamos ese, un segundo y un tercer término. Todo negado. Para implementar eso, lo que yo podía hacer entonces era multiplicar los tres y negarlo con una puerta como la que está acá. Lo que está abajo. ¿Te refieres a esto?
Profe, me refiero como está la función como con la parte que está en verde, después está la ¿Sí? parte roja, después la azul, y abajo hay como una función que está entera en naranjo. Esa parte no la entendí. Ah, ya, ya, tienes razón. Mira, lo que pasa es que esta parte yo la escribí solamente para recordarles el paso anterior, ¿ya? No es algo que venga como consecuencia de lo que estamos haciendo. Esta era la función original. Lo que pasa es que se me borró, pues, como cuando no guardé el Excel, se borró y yo partí directamente de lo que estábamos. Pero esta era la función original. ¿Qué hicimos nosotros la función original? Negamos 2 veces. ¿Por qué niego 2 veces? Para ir construyendo la función. ¿Sí? Niego 2 veces y aplico De Morgan. De Morgan y me queda como está acá. La primera barra de negación queda tal cual, no la tocamos. La segunda la usamos para aplicar De Morgan. Entonces cambiamos la operación de suma a multiplicación, como se muestra ahí, ¿cierto? Y negamos los términos. Y nos queda lo que está ahí. Así que en realidad el paso que está acá sería este el primero, después acá y después para allá. Ah, Yo ya, es creo que yo pensé que tenía que ver con la línea, entonces dije, ¿de dónde lo sacó? Y eso no sí, entendía. no, no, era un recordatorio. Ya, gracias. De nada. Y sigo conectando. Fíjense, ha negado, B negado. Ha negado, B negado. B negado, ahí está. Luego ya está multiplicado y negado, ¿cierto? A negado por B negado, multiplicado y negado. Está listo. Tenemos ese también listo y nos queda construir este. Vamos a hacer los productos que están en morado. Va a ser A por B negado. Eso lo construyo con una puerta NAND, ¿cierto? Va a quedar acá. Ahí está nuestra puerta NAND. Va a ser A por B negado. Y me imagino que mi línea se va a borrar algunas veces, pero yo la voy a volver a dibujar las veces que sea necesaria. Ahí está. Y, claro, ahí está, ¿cierto? A, B, multiplicado y negado. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Tendría que negar otra vez, ¿cierto? Para eso puedo usar una puerta NAND de 2 entradas porque recuerden que estamos bajo esa restricción, que solamente las podemos usar a ellas. Y esta puerta se comporta tal como una NOT, según lo que yo les comentaba, ¿cierto? Tengo listo ese término. Me queda obtener el siguiente. Lo voy a hacer como C por D multiplicado y negado, ¿cierto? Lo construyo eso con una puerta NAND, C por D, que estaría acá. Ahí, ¿sí? Y luego tendría que negarlo, lo construyo con esta puerta, ¿cierto? Con sus 2 entradas juntas. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿O alguien tiene alguna duda? Recuerden que si tienen dudas me dicen nomás, no se preocupen si algo lo tenemos que explicar de nuevo, porque si no se entendió es porque obviamente quizá de alguna manera no lo expliqué bien, así que no se preocupen por eso, ¿ya? Y nos queda, ¿cierto? Una vez que tenemos ese término acá listo, ese listo, nos queda multiplicar y negar. Eso lo construyo con una puerta NAND de 2 entradas. A la D no le falta una puerta NAND, a la D. ¿Tú dices a ella? Ah, sí, y lo que pasa es que solamente pongo estas puertas NAND si es que aparece la negación de la variable. Por eso no la puse. Si te fijas bien, la A aparece negada, la B aparece negada, la C también, pero la D nunca está negada, por eso es que no la pongo. De hecho, si la pusiera no estaría mal, solamente es que sería redundante porque no se ocupa, ¿ya? Y consigo esa multiplicación. Lo hago con esta puerta. Uy, que esa línea que quedó curva. Ahí sí, ¿cierto? Ahí tenemos entonces esa multiplicación y negación, que sería ese término que va a aparecer acá, ¿cierto? Ese término de acá, completo, aparece ahí. Multiplico y niego con esa puerta AND. AND, perdón. ¿Qué nos faltaría ahora? Fíjense, están estas negaciones. Finalmente lo que haría entonces sería multiplicar eso por eso y negarlo. Lo construyo con una puerta NAND. Lo tenemos ahí. Puerta NAND, ¿cierto? Ahí. Ya tengo listo este producto, ¿cierto? Con la negación. Pero nos falta negar otra vez. Aplico una negación con una puerta NAND con sus entradas juntas. Luego de aplicar otra puerta NAND para poner la negación arriba. Sí, eso es. Efectivamente. Y ustedes pueden ver que ya tengo
construido en realidad prácticamente todo, ¿cierto? Tengo todo este término que está apareciendo acá, tengo todo ese término que está apareciendo acá, y nos queda exclusivamente multiplicar y negar, ¿cierto? Todo esto que está acá, multiplicado por todo eso y negado. Lo consigo con únicamente una puerta NAND final, que nos va a quedar ahí. Ahí. Y nos queda la función. Claramente quedan varias puertas, ¿cierto? Queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 puertas NAND. Pero la ventaja es que yo, por lo general, esto lo puedo comprar así en masa. Entonces, si yo quiero, supongamos, construir un circuito, si yo quiero construir un circuito, o en realidad varios circuitos, en realidad compro solamente puertas NAND y me sale mucho más barato. Ese es el motivo por el cual se realiza esto y se implementa únicamente con un tipo de puerta. Se fijan que, como se puede hacer esto, es que se dice que se puede, en realidad se dice que es universal la puerta NAND, porque se puede implementar únicamente con ella cualquier circuito, el que nosotros queramos. ¿Dudas respecto a lo que hicimos? Yo sigo guardando. Voy a poner el numerito acá. Clase 17. ¿Sigue dibujando? Muy bien, dibujen nomás. Yo le voy a poner acá la fecha. 12, ¿cierto? Del 05. Ahí le puse el 20 nomás. Ya. Entonces, esto se refería a implementar exclusivamente con puertas NAND de dos entradas, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si yo quiero implementar exclusivamente con puertas NOR, por ejemplo? También lo puedo hacer. Ya. Los que están copiando, copiaron. Ya. Copien nomás, ¿ya? Porque lo que vamos a ver ahora es cómo yo puedo implementar con NOR o NAND de dos entradas. Perdón, con NOR de dos entradas, porque ya hicimos con NAND de dos entradas. Y en realidad yo puedo partir siempre o de los ceros o los unos. Ahí lo tenemos, ¿cierto? Fíjense que acá nos pedían, en este caso, esta forma de representarlo es la que se refería a esta expresión, ¿cierto? La que está ahí. Y nos quedaba, como les comentaba yo, una multiplicación de 4 variables negada, ¿cierto? Y después nos quedaba ese término con ese término y ese término multiplicándose y negándose, que es lo que nos está ahí. Muchas veces lo que uno hace, perdón, ahí. Lo que uno hace es que implementa usando los ceros para cuando quiere hacerlo con la NOR, porque se hace muy parecido a lo que acabamos de hacer nosotros. En realidad se evalúa exactamente lo mismo. Es lo que es la recuperativa, ¿ya? Pero ahí vamos a esperar qué nos dicen desde jefatura de docencia, para ver cómo se implementa, si es que se junta todo en una, que no creo que sea el caso al menos, pero ahí hay que ver, ¿ya? Ya, entonces, vamos a tomar la misma función, por si acaso, la original que teníamos, que era esta f, b negado, c negado, más a negado, b negado, más a, b, c, d, y la vamos a implementar ahora usando NOR.
Voy a crear, de hecho, ni siquiera voy a crear otra hoja, sino que lo voy a escribir acá mismo ya. Vamos a bajar. Y sigo guardando. Ya, implementación ahora usando exclusivamente puertas NOR. Implementación. Bueno, nos queda poquito, sí. Con puertas NOR. De 2 entradas. Vamos a partir de la misma expresión, porque esta es una de las formas en que se puede realizar. Yo le decía que en realidad hay muchas formas. Y yo por lo general a veces he cambiado un poco la aproximación que tomamos. Así que por ahí se encuentran de repente información de semestres anteriores, quizá lo mostré con los ceros, ya, pero la que vamos a ver ahora se aplica de la siguiente forma, miren. Tenemos, ¿cierto?, nuestra misma función. Teníamos, ¿cierto?, después venía AB, si no me equivoco. A negado, B negado, ahí sí. A negado, B negado. Acá tenemos, ¿cierto?, nuestra otra expresión, ¿cierto? Nuestro otro término, perdón. Ahí. A, B, C y D. ¿Qué puedo hacer si tengo la expresión SOP y quiero representar, en este caso, usando puertas NOR de 2 entradas? Lo que yo puedo hacer, mucha atención acá, miren, es esto. Yo puedo doble negar acá. Voy a doble negar acá. Voy a doble negar acá. No he cambiado nada, ¿cierto? Sigo. Y voy a convertir estas sumas, o sea, perdón, esta multiplicación en sumas. Eso es lo que estoy buscando. ¿Cómo puedo conseguir eso? Lo puedo hacer directamente doble, o en realidad, perdón, aplicando De Morgan. Voy a aplicar De Morgan acá y acá. Así que me va a quedar algo así, miren. ¿Qué pasa si yo aplico De Morgan solamente con esa barra inferior? Me va a quedar B 2 veces negado. Ahora la multiplicación va a pasar a ser una suma. Después eso va a quedar arriba sin ningún problema, ¿cierto? Vamos a tener nuestro A negado, ¿cierto? Ahí, más. Nos va a quedar 2 veces negado, porque recuerden que eso es lo que ocurre cuando tenemos que hemos aplicado De Morgan. Nos queda ahí, ¿cierto? Estoy simplemente aplicando De Morgan a este término. Y esa doble negación la puse ¿para qué? Para primero hacer que aparezcan las negaciones y además convertir las multiplicaciones en suma. Voy entonces a trabajar con el otro término. Nos va a quedar entonces... Eso me quedó en gris. No lo quiero en gris. Vamos a dejarlo en negro. Ya. Tenemos eso. Nos queda entonces A más B, ¿cierto? Eso va a quedar negado. Nos queda ahí. Ahí. ¿Cierto? Y la otra negación que está arriba nos queda tal cual. Ahí. Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Ah, ya. Sí, de hecho no se preocupen porque me di cuenta que había como un detalle con la conexión. Entonces le estaba escribiendo lo siguiente. Le decía que se realiza una doble negación en cada término cuando estamos en el SOP para poder convertir nuestras multiplicaciones en sumas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a aplicar De Morgan con la segunda barra y el término. Entonces decimos, aplicamos De Morgan, vamos a cambiar la operación de multiplicación a suma y vamos a negar los términos. Como pueden ver acá, ¿cierto? Me quedo negado a ese y sumamos. Lo mismo acá. Vamos a negar los términos y cambiar la operación a suma. Negamos, negamos, suma. Acá igual. Negamos los términos, cambiamos la operación. Y nos queda así. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? ¿Sí? Muy bien. Ya, muy bien. Y acá obviamente esa doble negación que tenemos acá y acá no cambia nada, ¿cierto? Así que en realidad podría yo dejar directamente BC, B más C, perdón, ¿cierto? Negado.
Dejamos B más C. Voy a hacer todos los pasos, ¿ya? Nos queda negado. Después nos queda acá, va a quedar con la suma, ¿cierto? De A más B. Doble negado, eso va a ser igual a A. Ahí. Más, ¿cierto? Y aquí nos queda ese A más B negado, A negado más B negado, más C negado, más D negado. Y con la negación encima. Ya. Ahí estamos bien. ¿Qué debo hacer ahora? Como ustedes pueden recordar del caso anterior, nos falta todavía, ¿cierto?, construir las negaciones quizá acá arriba, pero de momento vamos bien, ¿cierto? Porque ya esto lo puedo implementar con una NOR de 2 entradas, esto también con una NOR de 2 entradas, pero esto no, ¿cierto? Porque para implementar esto yo tendría que tener 4 entradas, ¿cierto? 4 entradas y ahí lo consigo, lo cual no nos sirve. ¿Qué creen que puedo hacer para este caso para construir finalmente o que sean solamente sumas de 2 términos negados? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuál es la solución que ocupamos antes? Esta, ¿cierto? Negar 2 veces. Es siempre la solución para estos casos. Exactamente. Ah, claro. ¿Tú dices con 2 al tiro? Ahí. ¿Cierto? Sí, pero es que después lo hacemos todos juntos. Después, de hecho, yo puedo escribir esto directo, pero la idea es para que se entienda, es que lo veamos paso a paso, ¿ya? Así como digo, yo después paso de esto a la expresión completa, pero así no se entendería nada. Así que por eso lo estamos haciendo de uno en uno. Ya, y con eso tengo listos estos términos, porque eso lo implemento sin problemas. Y hay algo que no he comentado, sí, pero aquí también ocurre lo mismo, miren. Cuando yo tengo, supongamos, una puerta NOR, pero con sus entradas juntas, ustedes pueden sospechar hacia dónde voy, ¿cierto? Y le pongo, por ejemplo, un 0. Acá vamos a tener un 0 ahí y un 0 ahí. Suma de 0 más 0 va a ser 0. Negado va a ser un 1. Si yo le pongo un 1, va a ser un 1 y un 1. Nos va a dar entonces suma 1, pero negado nos queda un 0. Así que en realidad se comporta, tal como en el caso anterior, ¿cierto? Como si fuera una puerta NOT. Convenientemente, ¿cierto? Ahí. Así que en realidad ese A negado lo puedo implementar con una puerta NOR con sus entradas juntas. Después el B negado también, ¿cierto? Con una puerta NOR con sus entradas juntas. Esta suma negada la hago con una puerta NOR simplemente. Y después la negación que está arriba la construyo de nuevo con esta puerta. Y así sigo. Lo mismo lo aplico acá, ¿cierto? Ahí hago esa suma negada. Después la negación la obtengo con una puerta como esta. Y por último, eso que está acá, miren. Este término con ese término sumados y negados lo construyo con una puerta NOR, ¿cierto? Y de hecho le voy a cambiar hasta el color para que quede bien consistente con las puertas. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende o alguien tiene alguna duda respecto a lo que estamos haciendo? Porque de hecho estamos medio pasados, pero nos queda lo último. Bien. ¿Sí se entiende? Ya, muy bien. Entonces yo trato de borrar eso, porque ahora ya estamos listos para terminar. Con al menos llegar a la función. Ya después nos queda para después hacer el dibujo de nuestro circuito. Ahora, ustedes pueden notar que en realidad estamos casi listos, ¿cierto? ¿Qué nos falta? Fíjense ahí tenemos un elemento, otro y otro sumándose, pero nos faltan las negaciones. Así que yo tendría que poner entonces las negaciones, doble negaciones para poder obtener eso. Voy a tener entonces acá. Ustedes no tienen para qué copiarlo 2 veces, ¿ya? Yo lo copio acá para que quede más claro, porque si no, si lo hago todo junto, de repente va a ser mucho de una sola vez y no queda tan claro, la verdad. Ahí, ¿cierto? Esto está listo porque es una suma de 2 términos negados o 2 elementos negados. ¿Sí? No hay que hacerles nada más. Acá tenemos eso. Ahí yo tengo este término de acá. Ahí, ¿cierto? Tengo ese también.
Y lo que voy a hacer ahora es agruparlos de a dos, precisamente. Ahí. ¿Qué pasó con el naranjo? No me... Ahí sí. Ahí. Y ahí. Ahí. Y ahí. Y por último el verde. ¿Cierto? Hasta ahí todo perfecto. Pero debería agruparlos para que queden juntos. Voy a poner entonces una doble negación. Doble negación. Y ahí están. ¿Y qué nos falta ahora? De hecho, nos falta un paso para terminar. Fíjense, esto estaba listo, ¿cierto? Se pueden implementar todo esto con puertas NOR de dos entradas. Acá tenemos la doble negación, lo cual podemos hacer estas negaciones ahí sin problema. Pero tenemos 1, 2 y 3 términos, sumándose y negándose. Lo cual no nos sirve, ¿cierto? No pueden ser 3, deben ser 2. Para eso entonces, y finalmente, lo que hago es sumar, perdón, doble negar para sumar solamente a 2. Y digo entonces, se me están acabando los colores morados. Ahí. Sí, sí. De hecho, hacen falta los colores de repente. ¿Se fijan? Y ahí nos queda. ¿Por qué puse esas últimas dos barras? Porque en realidad no podía dejar un término más otro, ¿cierto? 3, sumándose y negándose, porque eso lo construiríamos con una puerta de 2 entradas. O sea, perdón, con de 3. Y por eso lo hice. Y lo que está ahí sería finalmente cómo yo implemento una función usando exclusivamente puertas NOR, que sería lo que nos quedaría ya, y lo vemos en la próxima clase. Y dibujar el circuito después. Espero se haya entendido. Yo sé que esta parte de repente es como media extraña porque son muchas doble negaciones y uno se pregunta el por qué. Pero recuerden, todo lo que buscamos en estos casos, ya sea cuando implementamos con solamente NAND de dos entradas o con NOR de dos entradas, es siempre tener o dos productos o en realidad dos elementos multiplicándose y negándose o dos elementos sumándose y negando. Sí, si es que estamos usando NOR, ¿cierto? Eso es lo que buscamos. ¿Se fijan que quedó bastante grande la expresión? O sea, yo podría haber puesto desde un principio en lo que estaba acá. Bueno, en este paso podría haber escrito todo, pero no se entendería mucho. ¿Ya? Por eso es que lo fuimos haciendo poco a poco. ¿Dudas finales? Sí, sí. La verdad es que al principio, las primeras veces es medio confuso, pero como les digo, vamos a hacer un ejercicio, vamos a terminar de dibujar ese circuito en la próxima clase, hacemos un ejercicio más y después lo vamos a ir reforzando, ¿ya? Les recomiendo que si pueden, revisen el video, cualquier duda adicional que tengan me escriben, ¿ya? Así que nos vemos el día jueves, no se pierdan la clase y que estén muy bien. Ya estamos, bueno, estamos al comienzo de la semana todavía, ¿cierto? Ya, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Gracias igual.